Elías, un ingeniero de sonido ya retirado cuya única y absoluta obsesión era encontrar lo que él llamaba la frecuencia pura. Imaginad la escena. Se lleva este trasto gigante a casa, un aparato del tamaño de un ataúd pequeño, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Había una placa de latón oxidada a medio escondida que revelaba su verdadero origen. Proyecto Silencio, propiedad del Ministerio de Bienestar Psíquico. Casi nada. Al enchufarla en su sótano, Elías pensó que simplemente encendía una radio vieja, pero, en realidad, digamos que invitó a algo abismalmente oscuro a cruzar el umbral hacia nuestra realidad. Y justo aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente siniestra. Después de pasarse horas limpiando el trasto en un sótano que ahora apestaba a polvo quemado y a ozono, la máquina despertó. Pero, no emitía música, no daba las noticias, solo emitía un zumbido, una pulsación rítmica constante, clavada exactamente en 14 hercios. Para que os hagáis una idea, 14 hercios es una frecuencia tan baja que ni siquiera se escucha con los oídos. Se siente, te vibra en lo más profundo del pecho, haciendo que el propio aire se vuelva denso, casi asfixiante. La ciencia ya tiene bastante estudiados los 18,9 hercios. Es la famosa frecuencia del miedo. Esa que hace que tu globo ocular vibre tanto que empiezas a ver alucinaciones. Pero los 14 hercios de esta máquina en concreto hacían algo a un nivel completamente distinto. El reloj de la cocina de Elías empezó a retrasarse 5 minutos cada hora. El agua del grifo caía formando hilos agonizantemente lentos como si fuera cristal líquido imposible de romper. Y no era ninguna ilusión óptica. A 14 hercios, el tiempo mismo empezaba a espesarse. Fijaos en esta cronología de los hechos, porque la escalada hacia la locura más absoluta fue rapidísima. Desde ese hallazgo aparentemente inofensivo, el día 1, pasando por el colapso total de la realidad, el día 3, hasta que, finalmente, el día 20, llega un equipo de arqueólogos de frecuencias. Resulta fascinante, de una forma bastante retorcida, observar que bastaron menos de 72 horas para que lo que fuera que habitaba en esa frecuencia decidiera de repente manifestarse físicamente en aquel sótano. Y llegamos a la definición más aterradora de todo este análisis, lo que en el expediente llaman el intervalo. Resulta que esta radio no sintonizaba emisoras normales, sintonizaba una capa oculta de la realidad. Y fue entonces cuando Elías recibió a su primera invitada, una mujer totalmente sólida y de pie en un rincón de la sala, vestida con ropa descolorida de los años 70. Lo escalofriante es que cuando Elías parpadeaba, ella avanzaba 1 metro entero. Sus ojos no tenían pupilas, eran vacíos insondables de color gris. Y ojo, no era un fantasma. Era alguien atrapada en una dimensión que se movía tan despacio que para ellos un simple segundo nuestro era una auténtica eternidad. Esta resonancia no es que solo atrajera estas cosas, es que las invitaba a pasar en 3 fases bastante agónicas. Primero, ese zumbido se convirtió en un rugido físico que hacía temblar las paredes. Luego, empezaron los espasmos bajo la luz verde. De repente, los visitantes ya eran 3. Estaba la mujer, un hombre con un traje gris y una niña con un vestido azul que soltaba una especie de estática blanca. Con cada destello del fósforo verde de la radio, estas figuras se movían con unos espasmos brutales, acercándose. Y entonces llegó el terror definitivo. Elías se miró las manos y vio que su propia piel estaba perdiendo el color. La radio estaba ralentizando sus moléculas, sincronizándolo a la fuerza para arrastrarlo a esa eternidad estática. Imaginad la escena. El sótano entero convertido en una especie de oficina infinita de los 70, el aire denso como el plomo, y la niña del vestido azul a escasos milímetros de la cara de Elías, abriendo una boca de la que solo salía un ruido blanco que hacía sangrar los oídos. En un intento desesperado por sobrevivir, Elías decidió agarrar un martillo, pero claro, levantar ese martillo le costó lo que parecieron horas de un esfuerzo mental insano. Cada uno de sus músculos luchaba contra un tiempo que literalmente se negaba a avanzar, hasta que, con un último aliento de voluntad, el cristal estalló. Hubo un instante de alivio, sí. El sótano pareció volver a la normalidad. La radio quedó destruida y el reloj recuperó las horas perdidas de golpe. Pero cuando Elías salió a la calle a buscar la luz del sol, se dio cuenta de lo que realmente había pasado. El tráfico en la calle estaba absolutamente paralizado. Había un pájaro, congelado inerte en el aire. Sus vecinos parecían estatuas, y el propio Elías ya no proyectaba ninguna sombra. Al destrojar el aparato, no había apagado la señal, había destruido la puerta, la única salida. Había quedado irremediablemente atrapado en el intervalo, y ahora ese zumbido resonaba eternamente dentro de su propia cabeza. Pasamos ahora a la sección de El expediente de recuperación. 20 días después, la historia da un giro radical. Pasamos de ver a la víctima a seguir a los observadores externos. Unas misteriosas furgonetas negras sin marcas aparcan frente a la casa suspendida en el tiempo. Es el equipo de extracción del ministerio.
liderado por la doctora Iris Thorne, una verdadera experta en arqueología de frecuencias. El equipo táctico tenía una regla de oro, una directriz de supervivencia absoluta. Prohibido tocar cualquier cosa que vibre a más de 10 hercios. La casa entera de Elias era ahora un espeluznante museo del horror. Para que os hagáis una idea, el café de la cocina seguía humeando, pero el vapor no se movía. Era como una escultura sólida y gris petrificada en el aire. Si algún operativo rompía esa regla, quedaba atrapado al instante en la misma trampa temporal. Conforme iban bajando a la oscuridad del sótano, los sensores del equipo entraron directamente en la zona roja. Y ahí, en medio de la penumbra, encontraron a Elias, en lo que llaman la fase de eco. Parecía una estatua de cera a medio derretir, con una máscara de puro pánico tallada en la cara. Para el ojo humano estaba estático, pero escuchad bien porque esto hiela la sangre. Los aparatos detectaron que sus pupilas se seguían dilatando a una velocidad imperceptible. Es decir, mientras para el equipo pasaban un par de segundos, para Elias, allí atrapado, estaban transcurriendo siglos de una opresiva soledad. De entre los escombros calcinados de la máquina, la doctora Thorne logró sacar una cinta de casete. En ella, el doctor Valerius, director del Proyecto Silencio original, decía algo que rompe con todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y cito textualmente: los 14 hercios no son una frecuencia, son una llave. Si entras, no mueres, simplemente dejas de ocurrir. Veréis, el presente no fluye constantemente, son más bien cuadros estáticos separados por oscuros vacíos. Y el ministerio descubrió que en esos minúsculos vacíos entre los segundos hay cosas inamovibles que nos observan, y esos 14 hercios simplemente les abren la puerta. Y ojo a lo que pasa al reproducir esa cinta. El entorno empezó a reaccionar, desencadenó lo que llaman el efecto arrastre. El aire del sótano se volvió físicamente opaco. Uno de los operativos intentó huir, pero sus botas se hundieron en el hormigón. La materia misma de la casa se estaba sincronizando a ese ritmo letal, y de repente, de una forma tremendamente lenta, la cabeza de Elias giró hacia la doctora. Le tomó 3 agónicos minutos articular una sola sílaba de auxilio, pero la voz no salía de su garganta, resonaba desde la mismísima estructura de las paredes, como si la casa gimiera de dolor. La doctora Thorne comprendió en ese mismo instante que los restos de la radio estaban devorando la línea de tiempo. Actuaba como un agujero negro temporal. La única solución posible: un choque acústico de titanes. Enfrentar la letal fuerza de arrastre de los 14 hercios contra un fuego de saturación extrema de 20.000 hercios lanzado por las armas del equipo. Este violento choque provocó una interferencia masiva en el tejido visual de la realidad, rasgando el velo de nuestra dimensión como si fuera una televisión vieja perdiendo dramáticamente su señal. A través de esa fugaz interferencia, se pudo ver por un milisegundo la auténtica escala del horror. Detrás de Elias no había solo espectros de los años 70. Había miles de figuras de todas las épocas de la humanidad, amontonadas como una colosal colmena, vibrando en el mismo espacio físico, atrapadas en una hora perpetuo. El equipo táctico logró escapar justo en el instante en que la casa colapsó, desapareciendo por completo del plano físico. No dejaron escombros, solo un terreno baldío perfecto, y un reloj de pulsera en el suelo, con las manecillas girando macabramente hacia atrás. Y para cerrar la exploración de este perturbador documento, me gustaría que os quedaseis con la advertencia final que adjunta el expediente. Al parecer, la consciencia de Elias quedó fragmentada por todo el espectro de la onda corta. Así que, la próxima vez que estéis jugando con el dial de una radio antigua, deslizándolo lentamente entre emisoras, y de pronto escuchéis un zumbido denso, rítmico, latiendo a 14 pulsaciones por segundo, la orden oficial es no intentar sintonizarlo mejor bajo ninguna circunstancia, porque no es interferencia. Es la última advertencia de que el silencio jamás está verdaderamente vacío. Y si hay cosas ahí esperando en el espacio que hay entre los segundos, ¿qué sucederá cuando finalmente decidan cruzar? No abras lo que la Tierra ha decidido tragar. Bueno, hay advertencias que al principio parecen simples delirios de la vejez, ¿verdad? Ecos de un pasado que preferimos ignorar, hasta que el suelo mismo cede literalmente bajo nuestros pies. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en unos acontecimientos verdaderamente oscuros, ocurridos en una finca aislada que de hecho ha sido borrada de los mapas modernos. Así que bajad las luces, silenciad cualquier distracción y prestad mucha atención, porque lo que vamos a desgranar hoy va a cambiar por completo nuestra forma de entender la memoria de la Tierra. El suspiro, la anatomía de una maldición.
A través de los documentos y relatos que hemos ido recopilando, vamos a trazar paso a paso los aterradores sucesos que atraparon a Mateo Vázquez. Todo esto ocurre al heredar una propiedad de la que su propio abuelo huyó hace 30 años. Vamos a ver, evidencia tras evidencia, cómo un simple pedazo de tierra puede cobrar vida y, lo que es muchísimo peor, empezar a cobrarse viejas deudas. La herencia maldita. Todo comienza con un viaje, como en tantas otras historias. Mateo condujo unas 6 horas desde la capital. Las 2 últimas por un camino de tierra roja que parecía devorar, literalmente, los neumáticos de su camioneta. Al llegar a El Suspiro, olvidémonos del típico refugio pastoral, nada de eso. Lo que encontró fueron miles de hectáreas de pastizales completamente secos y árboles frutales retorcidos. Crecían en ángulos imposibles como si intentaran alejarse del suelo. Y sobre todo, un silencio sepulcral. Ni pájaros ni insectos. Un aire tan pesado que asfixiaba cualquier atisbo de vida natural. Fijaos bien en este detalle del patio trasero, porque es escalofriante. El viejo pozo de piedra. Estaba sellado con tablones de madera gruesísima y unas cadenas oxidadas, pero, ojo a esto, la disposición de esas cadenas revelaba algo macabro. No las pusieron ahí para evitar que alguien se cayera dentro por accidente, que va, estaban tensadas para mantener algo atrapado ahí abajo. De repente esa advertencia del abuelo de no abras lo que la tierra ha decidido tragar empieza a tener un sentido aterradoramente literal. El número 3. Un número absolutamente crucial. Marca el inicio de la pesadilla durante la primera noche en la finca. Cerca de la medianoche. 3 golpes en la puerta principal. Secos. Pesados. Como si alguien golpeara la madera con un hueso gigante. Al asomarse, Mateo no vio a absolutamente nadie. Pero al bajar la vista, el horror se hizo real. Por debajo de la puerta empezó a filtrarse un rastro de barro fresco y unas raíces negras, moviéndose muy lentamente, buscando calor en medio de la oscuridad total. Madre mía. Sombras en la noche. Imaginad asomaros por la ventana del piso de arriba después de lo de la puerta. Lo que se veía afuera, hiela la sangre. Entre los árboles muertos flotaban decenas de pequeñas llamas blancas. Era una procesión completamente silenciosa de figuras encorvadas, con ropa de otra época. Y lo peor de todo, no tenían pies. Flotaban sobre la tierra, llevando en las manos herramientas de labranza de metal frío. Y en un segundo, todas a la vez, giraron la cabeza hacia la ventana. Sabían que alguien las observaba. En ese preciso instante, un grito humano surgió del fondo del pozo, con tanta fuerza que agrietó los cristales de la casa. Mateo, al retroceder del susto, tropezó con un viejo baúl de su abuelo. Y lo que había dentro, telita, una antigua fotografía del año 50, acompañada de esta nota. La cosecha pide su parte. Si no siembras vida, ella cosecha tu aliento. La imagen mostraba al abuelo y a los hombres del pueblo alrededor del pozo. Estaban aterrorizados, mirando unos zapatos vacíos, rebosantes de sangre. Esta tradición no era ninguna fiesta local, era una sentencia de muerte. El secreto del sótano. Aquí la atmósfera da un giro todavía más oscuro si cabe. De repente, el ruido de las cadenas del pozo se detiene y empieza a caer una lluvia fina. Pero si miramos bien, nos damos cuenta de que eso no es agua. Es un líquido denso, oscurísimo, parecido al aceite negro cayendo del cielo. Y marchitaba al instante cualquier rastro de hierba al tocar el suelo. El entorno entero se estaba pudriendo delante de sus narices. Y de esa lluvia negra surge el capataz. Nada de sombras flotantes esta vez. Es la figura de un hombre con un poncho podrido, arrastrando una pierna hecha enteramente de raíces secas. Y en la cara, en lugar de ojos, cuencas llenas de esa misma tierra roja del camino. ¿Y su voz? Su voz no formaba palabras. Sonaba como cientos de cigarras gritando al mismo tiempo. Había vuelto para cobrarse su deuda ancestral. Vamos a desgranar lo que se descubrió al huir hacia el sótano, que por cierto estaba helado y resultó ser una especie de capilla invertida. Un diario forrado en piel revelaba la verdad de El Suspiro. Atentos a esto. No es una granja, es un altar de sacrificio. Para que el pueblo prosperara, la tierra exigía textualmente un suspiro, una vida, cada 30 años. Así que el abuelo no huyó por cobardía, huyó para intentar romper ese ciclo macabro. Pero claro, la memoria de la tierra es muy larga y sus raíces infinitamente profundas. Fijaos en esta línea temporal, porque muestra la precisión casi matemática de la maldición. 1950, el último sacrificio conocido, el de la foto. 30 años después, el ciclo se interrumpe porque el abuelo huye. 1996, nace Mateo. Y ahora, mirad la última fecha. En el altar de tierra del sótano, Mateo encontró un hueco vacío, con su propio nombre ya tallado en la piedra, esperando la fecha de su final, 2026.
Y todo esto mientras escuchaba los pasos de la pierna de madera del capataz en la cocina, justo encima de su cabeza. Descenso al pozo. Acorralado en el sótano, con la puerta bloqueada por unas raíces gruesas del color de la sangre, el suelo empieza a ceder bajo sus pies. La tierra se vuelve líquida intentando tragarlo vivo. Guiándose por un mapa que encontró en un relicario, no le queda otra que gatear por un túnel superestrecho detrás del altar. Un túnel asfixiante con olor a raíces dulces y a carne olvidada. No estaba escapando, estaba descendiendo directamente hacia el corazón del hambre, hacia el interior del pozo. Y aquí se revela la verdadera naturaleza de la finca, y es para perder el sueño. La arquitectura de esa caverna subterránea no era de piedra, estaba hecha de sufrimiento vivo. Imaginaos una red inmensa de fibras blancas y nervios, y en las paredes, incrustados, los cuerpos de los antiguos dueños, de los desaparecidos. Y no estaban muertos. Sus pechos subían y bajaban en una respiración lenta y agónica. Eran ellos los que, con su energía vital, alimentaban la dichosa fertilidad de aquellas tierras malditas. En el centro de esa pesadilla esperaba el capataz. Mientras las raíces salían de las paredes para atrapar los tobillos de Mateo y sumarlo a la red, él toma una decisión desesperada. La llave de hueso del relicario no servía para abrir ninguna puerta de salida, servía para liberar la presión. Recordando la nota de su abuelo, agarró la llave y la clavó con todas sus fuerzas justo en el centro de la gran raíz madre que latía en el suelo de la caverna. El nuevo guardián. Ese acto desencadenó un terremoto brutal. El aceite negro fue succionado hacia el fondo y los cuerpos suspendidos se hicieron polvo por fin, liberando décadas de dolor acumulado. Cuando Mateo despertó ya de día, la finca, la casa, el establo, todo había desaparecido. Quedaban kilómetros de tierra gris y ceniza. Pero, al mirarse las manos, vio que sus venas ya no eran azules, eran de un marrón muy oscuro. La tierra había dejado una parte de sí misma dentro de él. Y aquí viene el giro final de nuestro análisis. La vieja reliquia, la fotografía de 1950, había cambiado. Como si las leyes del tiempo y la realidad se hubieran reescrito en ese mismo papel. Ahora, la foto mostraba a una sola persona, de pie frente a unas ruinas, mirando a cámara con una sonrisa triste. Era Mateo. El pasado había sido borrado para dar paso a la nueva encarnación de la maldición. Y en el reverso de la foto, con tinta fresca, este nuevo mensaje. Gracias por el suspiro. Nos vemos en otros 30 años. Mateo no había logrado escapar del suspiro. Él mismo se había convertido en la finca. Allá por donde pise, la tierra se marchitará. Y esto nos deja con una reflexión final bastante inquietante, ¿verdad? Si la tierra tiene una memoria tan larga y un hambre tan insaciable, ¿qué oscuros secretos podrían estar latiendo ahora mismo, justo debajo del suelo que pisamos todos los días? Hasta el próximo análisis. De un lugar que literalmente no figura en ningún mapa. Un sitio donde la realidad parece fracturarse por completo y donde ver la luz del sol, bueno, es un privilegio efímero. Es fascinante, sí, pero también resulta profundamente perturbador ver cómo las leyes de la física se rinden ante algo mucho más antiguo. Cada pequeño detalle que vamos a repasar hoy es una pieza vital para intentar comprender un horror que casi escapa a nuestra imaginación. Fijaos en este paisaje tan bizarro. Puertas de un azul eléctrico súper brillante que chocan de frente de forma casi violenta con un entorno que vive sumido en la más absoluta penumbra. Y, un detalle que pone los pelos de punta, ni un solo espejo a la vista. Cero. Nada. Cuando Nora, la protagonista de este relato, llega al fondo de este desfiladero, el sol apenas tiene fuerza para rozar el suelo. Es que hasta el aire tiene un sabor espeso como a ceniza. Y sí, hay niños jugando en la plaza, pero lo hacen en un silencio sepulcral, comunicándose solo por señas. Es una escena que deja claro desde el minuto 1 que hay algo que está fundamentalmente roto en este lugar. Sección 1. Llegada a Valle Silencio. El pueblo fuera del mapa. Todo empieza con un GPS que, casualmente, empieza a fallar una y otra vez. Es este fallo tecnológico el que guía el vehículo por un desvío que se supone que no existe, dejándonos atrapados en un aislamiento del que parece imposible escapar. Y justo aquí es donde el terror empieza a tomar forma de verdad. El posadero del pueblo. Imaginemos a un hombre con unas manos enormes, nudosas, y una mirada que no para quieta. Él entrega una llave pesada, muy pesada, y lanza una advertencia con una seriedad que hiela la sangre. Dice que a partir de las 6, el aire deja de pertenecer a los vivos. Es un concepto absolutamente escalofriante. Nos deja muy claro el cambio de dominio tan macabro que ocurre allí en cuanto cae el atardecer. Sección 2. La regla de las 6. Cuando muere la luz. A medida que el reloj se va acercando a esa hora tan crítica, el suspense se vuelve literalmente asfixiante. Vemos cómo se desata un pánico en el pueblo, pero es un pánico colectivo superorganizado, con persianas metálicas golpeando y cerrojos cerrándose de golpe.
Y es que esta transformación es un reloj suizo. A las 6 en punto, una campana de bronce que está escondida en una torre sin una sola ventana da un repique. Pero no es un sonido normal, es tan profundo que te vibran los propios huesos. Un minuto después, a las 6:01, la luz del sol no se va apagando poco a poco, no. Desaparece de golpe. A las 6:05, una niebla espesísima se traga el pueblo entero. Y a las 6:10, bueno, ocurre lo impensable. Bajo la luz de los faroles, las sombras se desprenden. Dejan de imitar a los cuerpos físicos. Se retuercen, se alargan y de repente cobran vida propia. Claro, el pánico llega a su punto máximo justo al otro lado de un cristal escarchado. Se escucha un susurro helado que ruega: «Déjame entrar, Nora. Me he olvidado de cómo se siente tener cuerpo». Absolutamente aterrador. Pero lo que realmente hace que este relato se quede grabado en la cabeza es que esa voz imita a la perfección, al milímetro, el timbre y la cadencia de la propia Nora. El frío en esa habitación se vuelve tan extremo que el aliento se condensa en el aire al instante. Pasamos a la sección 3, la penitencia del reflejo, el lienzo en la posada. En medio de un salón totalmente desierto, apenas iluminado por unas cuantas venas medio derretidas, se esconde un descubrimiento crucial, oculto bajo una enorme manta negra. Vale, la mitología de este sitio es bastante perturbadora. Debajo de esa manta hay un espejo antiguo y no devuelve un reflejo normal. Lo que muestra es una figura estática, cargada de una tristeza infinita que está como atrapada en un salón en ruinas lleno de niebla. Ese es el reflejo verdadero. En cambio, por otro lado, tenemos a la entidad de sombra. Esta cosa es completamente independiente, tiene una piel súper pálida, casi como el mármol, y busca desesperadamente romper esa barrera para colarse de lleno en nuestro mundo físico. Y aquí la historia se vuelve aún más oscura. El posadero, que está escondido en la penumbra con los ojos tapados por un trapo ensangrentado, nos desvela la auténtica y perfecta crueldad de Valle Silencio. Resulta que la montaña se alimenta de la identidad. Esas sombras no son simples monstruos, son almas antiquísimas que quedaron atrapadas por cometer el error de mirar hacia las cumbres después de las 6 de la tarde. Y ojo a esto, su objetivo principal no es asesinar a nadie, su objetivo es habitar. Porque robar el reflejo de alguien significa robarle su derecho a existir en este mundo físico. Sección 4. La iglesia sin ventanas. La procesión macabra. Volvemos a las calles llenas de niebla, y aquí el ritmo de la historia se vuelve muy pesado. Se escucha el roce arrastrado de unas telas gruesas contra el suelo, un sonido que realmente hiela la sangre. La imagen es desoladora. Vemos a los aldeanos avanzando hacia el centro de esta pesadilla, pero sus piernas no llegan a tocar el suelo. Sus cuerpos flotan inertes, colgados flácidos en el aire. Y lo peor es que son sus propias sombras, que ahora son sólidas, tridimensionales y negras como el carbón, las que los llevan arrastrando por el cuello, directos hacia el interior de la iglesia. Hablemos de la iglesia, porque los detalles arquitectónicos son de puro terror. Tenemos unas puertas de metal negro, frías y sin una sola manilla. No se abren empujando, no. Tienen unas hendiduras con forma de mano que exigen sangre y dolor para poder pasar. Una vez dentro, en lugar de un altar tradicional, lo que hay es un pozo circular sin fondo. Y en lo más profundo de ese abismo, millones y millones de cristales de espejos rotos reflejan el parpadeo de un ojo colosal, una entidad inmensa hecha de pura oscuridad. Increíble. Llegamos a la sección 5, el pacto del campanario. La fecha límite de medianoche. Arranca una subida frenética por una escalera de caracol. Es, literalmente, una carrera a vida o muerte contra la campana de medianoche para intentar recuperar una sombra robada. Al llegar arriba, casi sin aliento, se produce el encuentro que todos temíamos. Allí de pie está el doppelganger, una versión retorcida del protagonista, pálido como el mármol, con los ojos negros como la brea, y tiene una sonrisa que estira la piel de una forma anatómicamente imposible. Y con una calma que aterra, le informa que ya es tarde, que ya ha firmado el libro de la parroquia por ambos. Las palabras de este doble resuenan con fuerza en aquel lugar. Dice: la montaña se alimenta de la identidad, y se ha traído una muy fresca. En ese momento, la cruda realidad nos golpea de frente. El pueblo no es una cárcel, es una especie de filtro macabro. Los vivos que llegan hasta allí son simplemente un lastre. El peso exacto que una sombra necesita arrojar al pozo para poder ascender y salir por fin a caminar bajo el sol, en el mundo real. Pero ojo, porque las propias reglas de esta maldición son precisamente lo que permite destruirla. En Valle Silencio, mirarse es recordarse. Esa es la clave. Al poner un fragmento de espejo roto delante del doble, la entidad atrapa su propia mirada y comienza a resquebrajarse. Después, hace falta un golpe preciso con un relicario de plata pura contra el badajo de la campana. Esto altera la frecuencia metálica y libera un silencio blanco, deslumbrante y purificador que hace añicos la oscuridad. Una mecánica de escape desesperada pero brillante. Sección 6. Un escape ilusorio, el camino de vuelta al sol.
La iglesia colapsa y empieza a hundirse en la tierra. Mientras tanto, se emprende una huida desesperada en coche, conduciendo a ciegas con todo cubierto de ceniza, justo cuando el azul del amanecer empieza a despuntar en el cielo. Y justo cuando parece que salir a la luz del día significa la salvación absoluta, nos damos cuenta del engaño. Hacemos una parada en una gasolinera. El reflejo en el cristal parece normal, es humano, agotado, pero real. Todo bien, ¿no? Pero al salir bajo el sol y mirar el asfalto, hay algo que no encaja. La sombra en el suelo está invertida. Los pies oscuros de esa sombra no conectan para nada con los zapatos físicos de quien camina. Está ahí, moviéndose a 1 metro de distancia, totalmente desconectada, esperando en silencio. Si quedaba alguna duda de que algo andaba mal, la prueba definitiva está dentro del coche. Al echar un vistazo rápido al asiento trasero, hay un par de cosas que definitivamente antes no estaban ahí. Un montoncito de tierra roja y un único pétalo de lavanda completamente seco. Es la prueba física innegable de que la intrusión sobrenatural es real. Ya no es una pesadilla de las montañas, está pasando aquí y ahora. Y entonces la realidad cae a plomo, con un peso insoportable. Valle Silencio viaja con el visitante. Todos esos horrores, toda esa oscuridad del desfiladero, no se queda confinada entre aquellas montañas. Se aferra, se esconde en los huecos más oscuros de un coche, en el rabillo del ojo cuando giramos la cabeza, en cada paso que damos bajo la luz del sol. Este horror simplemente no se queda atrás, jamás. Después de desgranar todo este relato, nos asomamos a un abismo lleno de dudas. La verdad, la próxima vez que caminemos bajo la luz del sol, quizá convendría bajar la mirada hacia el suelo por un segundo. Observar con calma esa silueta oscura que imita cada uno de nuestros movimientos. Y preguntarnos muy lentamente, ¿a quién pertenece realmente esa sombra? ¿Es nuestra? ¿O simplemente está esperando su turno? Ha sido un placer compartir esta exploración. Mantengamos siempre la vista muy atenta. Hablaremos de una herencia maldita, de una casona totalmente aislada y de un terror que no acecha en las sombras, sino en los latidos mismos del tiempo. Es el momento perfecto para adentrarse en la perturbadora historia de El reloj de ceniza. Todavía te queda tiempo, Julián. Úsalo para correr. Fijaos en esta advertencia, tan simple y a la vez tan sumamente aterradora, ¿verdad? Es el corazón de esta pesadilla. No estamos ante el típico cuento de fantasmas, para nada. Es una exploración brutal del miedo humano más profundo, la pérdida de nuestra propia identidad y esa implacable marcha del tiempo. Vale, vamos a zambullirnos de lleno en este análisis y ver cómo comienza el descenso. Primera parte, el hallazgo en el sócavo. Todo esto arranca con Julián, un escritor en horas bajas que hereda una casona decrépita de su difunto tío abuelo. Al explorar este esqueleto de madera crujiente, llega, como no, al sótano. Y justo ahí descansa nuestro elemento central, un inusual reloj de arena hecho de bronce. Pero, ojo a este detalle, la arena de su interior es de un gris cenizo casi con un toque metálico. Al girarlo no se escucha el típico y suave siseo del cristal. ¿Qué va? Lo que se oye es un sonido chirriante, inquietante, algo así como el ruido de 1000 insectos frotando sus patas en la oscuridad. Esa normalidad que todas damos por sentadas se fractura en un instante. A ver, en un mundo lógico, uno esperaría encontrar polvo común y el silencio sepulcral de una casa antigua, ¿no? Pero esta realidad distorsionada nos lanza a la cara algo totalmente hostil. Hablamos de vibraciones eléctricas, ese inexplicable polvo gris metálico y de buenas a primeras un sonido ominoso y rítmico que viene directamente de debajo de las tablas del suelo. Tac, tac, tac. De repente el supuesto refugio se ha convertido en una trampa viva. Y a partir de ahí, la cosa se descontrola. Las anomalías se multiplican a un ritmo vertiginoso. Y el pánico se dispara. La temperatura cae en picado, tanto que el propio aliento forma nubes blancas. Si miramos la arena caer, vemos cómo se forman pequeños rostros en su interior, con las bocas abiertas en gritos totalmente silenciosos. Y luego el detalle que te hiela la sangre. Una huella de mano húmeda en el cristal del reloj, pero por la parte de adentro. Hay apagones, la oscuridad domina el espacio, y de la nada surge un susurro rasposo, inhumano. Cuando vuelve la luz, el reloj está volcado, arrastrándose hacia las sombras como si tuviera voluntad propia. Una auténtica locura. Entonces, el punto clave de todo esto reside en una nota bastante enigmática que aparece en el diario del tío abuelo. Dice así: a veces el tiempo no pasa, simplemente se acumula en las esquinas de los ojos que no quieren ver. Tremendo, una premonición absolutamente escalofriante. Aquí nos damos cuenta de que no estamos lidiando con un simple fenómeno paranormal de manual, sino con una entidad que manipula y materializa el tiempo mismo. Pasamos a la segunda parte, la invasión de arena gris. Imaginaos la escena. A la mañana siguiente no hay ni rastro de la luz del sol. Una fina capa de ese polvo gris metálico cubre los cristales, asimilando la casa por completo. Al buscar refugio en el baño, el horror psicológico se desata.
El reflejo en el espejo simplemente no se mueve. Ese otro Julián está ahí, petrificado, y el fondo que devuelve el espejo muestra la habitación inundada de arena gris hasta las rodillas. Y lo peor de todo, el sonido de la arena, ese siseo constante del que hablábamos, ya no viene del sótano, ahora emana directamente del interior de las paredes. En un intento ya la desesperada por escapar, la puerta principal nos da el golpe de gracia. Al abrirla, resulta que la realidad exterior simplemente ha desaparecido. En su lugar, solo queda un desierto infinito, llano, estéril, bajo un cielo del mismo color ceniza. Es decir, la casa se ha desconectado por completo del mundo tangible, de nuestra realidad, y la arena empieza a filtrarse hacia adentro, atravesando la madera maciza de la puerta como si fuera simple humo. Lo que nos lleva a la tercera parte, el consumo del tiempo. Retrocediendo por esos pasillos oscuros, aparece algo en la escalera. Una masa informe de partículas grises que desciende lentamente. Imita la forma del difunto tío abuelo y revela el verdadero, el aterrador propósito de esta trampa. Cada grano de arena que cae no está marcando un segundo en el reloj. Es un recuerdo literal de Julián convirtiéndose en polvo. Fijaos en la progresión. Minuto 1. La total incapacidad de pronunciar algo tan fundamental como el nombre de una madre. A los 5 minutos, el olvido de detalles cotidianos, como el color del primer coche. Y a los 10 minutos, la desintegración total de emociones profundas, como puede ser un primer beso. Es el borrado absoluto y clínico de la identidad humana. Ahora, lo realmente fascinante e inquietante de todo esto es cómo se redefine el objeto central. Ya sabéis, un reloj de arena clásico es simplemente un testigo que observa el tiempo pasar. Pero aquí no. Aquí es una máquina activa, una entidad depredadora. Hablamos de una auténtica refinería de horror que literalmente consume la vida en la memoria humanas, usándolas como combustible puro y duro para mantener su propia existencia anómala. Con la casa desmoronándose físicamente, reduciéndose a polvo a su alrededor y la arena brotando de los propios poros de su cuerpo, a Julián solo le queda una opción: regresar al origen. Al bajar al sótano, se revela la trampa definitiva. Y es que el sótano ya no existe. Se ha transformado en la mitad inferior de un gigantesco y claustrofóbico reloj de arena de cristal curvo. La arena gris ceniza ya le llega a la altura del pecho, y lo peor es que no cede. Si intenta luchar, la arena se compacta, volviéndose tan densa y pesada como el mismísimo cemento. Cuarta parte. Atrapado en el reloj. Imaginaos estar inmovilizados en esta monumental estructura de cristal, bajo una cascada incesante de ceniza que, poco a poco, te ahoga la respiración. Al dirigir la mirada hacia arriba, hacia esa abertura, lo que hay asomado al borde es una versión del propio Julián, pero muy envejecido, con la piel apergaminada y, sobre todo, con los ojos completamente vacíos. Esta figura macabra sostiene un martillo de bronce y está golpeando el cristal de manera mecánica, una y otra vez. ¿Por qué? Para asegurarse de que la arena, que es la esencia misma de su propia vida, fluya y no se atasque en ningún momento. Para que uno viva en el tiempo, otro debe convertirse en el tiempo. Esta frase resuena ahora con una finalidad absolutamente brutal. Sí, es la voz original del tío abuelo, pero está saliendo de esa boca envejecida y hueca de Julián desde las alturas. Básicamente es el manual de instrucciones de esta espantosa máquina, un ciclo eterno y parasitario donde alguien debe ser sacrificado sí o sí para que la maquinaria siga en marcha. Y esto ilustra perfectamente la consumación de la deshumanización más absoluta. Mientras el cuerpo físico se hunde sin remedio en la arena, la mente está siendo saqueada por completo. Toda la calidez intrínseca de la vida, esos recuerdos luminosos del sol, se erradican de cuajo. Y lo que queda es simplemente un vacío frío, preciso y puramente matemático. La víctima ha sido procesada e introducida de lleno en este sistema industrial de terror. Pero en un instante fugaz, con la arena ya rozándole los labios, Julián se saca de la manga una jugada final, impulsada por puro instinto animal de supervivencia. Deja caer su reloj de pulsera mecánico sobre esa arena gris y orgánica. Y pasa algo increíble. El estricto tic-tac de los engranajes choca de frente con el siseo antinatural de la entidad. Este conflicto de tiempos provoca un fallo masivo en el sistema. Consigue un solo segundo donde el flujo milagrosamente se detiene. Y en esa minúscula fracción de tiempo, hunde la mano en la arena compactada, encuentra el núcleo de la máquina, que resulta ser un aberrante engranaje de hueso que late como un corazón y, con las pocas fuerzas que le quedan, lo aplasta sin piedad. Quinta y última parte. El silencio final. Al instante, el cristal gigantesco estalla en 1000 pedazos, seguido de una implosión de silencio absoluto. Y las verdaderas consecuencias de todo esto se manifiestan semanas después. Un agente inmobiliario llega para inspeccionar la propiedad. ¿Y qué encuentra? Pues no hay ruinas. Encuentra una casa impecable, demasiado limpia, de un modo casi antinatural. No hay ni rastro de Julián, ni su ropa, ni sus cosas, ni rastro de su novela.
La casa, actuando como un organismo de precisión perfecta, ha digerido a su presa sin dejar la más mínima huella. Pasemos a ver cómo esto construye el giro final de la historia. Porque en el centro del sótano, que ahora parece perfectamente normal, descansa, como no, el reloj de arena en su pedestal. Pero si uno se acerca y examina bien esa extraña arena gris del interior, hay algo atrapado entre los granos. Es un diminuto engranaje de reloj de pulsera. El acto heroico de Julián, ese sacrificio final, no destruyó al mal ni mucho menos, simplemente lo reinició, asimilando ese acto de resistencia dentro de su propia esencia. Y así, el ciclo se reanuda al instante. El agente inmobiliario, completamente ajeno al peligro inminente, coge el reloj y lo vuelve a colocar en su sitio. De pronto, al subir las escaleras, un susurro incorpóreo resuena por los pasillos vacíos. Todavía te queda tiempo. Úsalo para correr. Pero el agente no huye. La maquinaria ya ha empezado su trabajo, devorando su mente en tiempo récord. Y él mismo se da cuenta, con una extraña e inquietante apatía, de que está demasiado distraído para recordar su propio nombre. El reloj, señoras y señores, ha engullido a su siguiente víctima. Todo esto nos deja un eco en la mente que es profundamente perturbador. Pensemos en ello. Si el tiempo no es solo una unidad de medida, sino una fuerza implacable que devora de forma inexorable los fragmentos de lo que un día fuimos, ¿qué recuerdos esenciales están desvaneciendo ahora mismo bajo el peso de los segundos? Quizás sea vital intentar mantener nuestra memoria a salvo, frente al incesante e implacable sonido del reloj. Nos escuchamos en el próximo análisis.